Vamos entonces a analizar una tercera batalla que también se da en el Antiguo Testamento, pues en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo del 8 en adelante. Y nos habla acerca de Eliseo, uno de los grandes profetas de Dios. Pues Eliseo en cierta ocasión se enfrenta ante el ejército de Aram, es decir, los arameos. Pues de acuerdo a su palabra, ustedes pueden leerlo pues en su Biblia, podemos analizar varios aspectos. En primer lugar, nos cuenta que el rey de Aram quería atacar a Israel, pues planificaba con su ejército llegar a cierto lugar y enfrentar a Israel en ese lugar. Pues alguien le advertía al rey de Israel que no fuera a ese lugar. Y cuando llegaba el ejército enemigo a ese lugar, pues Israel no se presentaba. Después hacían planes y decían nuevamente el ejército de Aram, vamos a ir a tal lugar y cuando llegue Israel ahí, pues los atacamos. Y nuevamente alguien le decía al rey de Israel que no se presentara en ese lugar. Entonces se dio de esa manera y el rey de Aram se molesta demasiado y dice, alguien de nosotros le está diciendo al rey de Israel nuestro plan. ¿Quién es el traidor? Pues alguien le dice, es Eliseo. Se enoja tanto pues el rey de Aram y dice la palabra que manda un ejército completo a buscar a Eliseo hacia donde él vivía. Entonces dice su palabra que manda tropas y carros hacia ese lugar y rodean ese lugar donde vive Eliseo. Pues en esa mañana, muy temprano, se levanta el sirviente de Eliseo y cuando sale observa que están rodeados por todo un ejército arameo. Entonces, asustado, regresa y le dice a Eliseo que estaban rodeados y que no hay manera de ganar ante ellos o salir victoriosos de ese lugar. Y Eliseo, con todo el poder y la confianza de Dios, pues le dice a su sirviente, no temas, porque somos más los que están de nuestro lado. Y tal vez eso confundió un poco al sirviente de Eliseo, pues él solamente miraba pues a dos personas, a él y a Eliseo posiblemente. Entonces le dice Eliseo, ora al Padre y dice, Señor, permite que este joven abra sus ojos y pueda ver. ¿Y qué sucede? Pues entonces en ese momento el sirviente de Eliseo ve un gran ejército de carros de fuego que eran mucho más que el ejército de los arameos. Entonces es sorprendente esa historia, pareciera un cuento de hadas o un cuento pues de una fantasía. Sin embargo es real. La Biblia nos enseña que Dios actúa. Y entonces, aunque el ejército de los arameos era grande, pues era mucho más grande el ejército de Dios con sus carros de fuego. Entonces Eliseo ora y dice, Señor, haz que el ejército de los arameos queden ciegos. Y en ese momento quedaron ciegos. Entonces acá vemos el punto que Dios actúa de esa manera. Así que la guerra de los 6 días pues no debe ser ninguna sorpresa. Que hablen que hubieron ángeles que reforzaron al ejército de Israel, pues no debe ser una sorpresa para el pueblo cristiano. Dios actúa, Dios pelea nuestras batallas. Y así como esta historia de Eliseo y el ejército de Aram, pues hay muchas otras más. Los invito pues a leer la palabra, pues eso les va a servir y van a poder incrementar esa fe
hacia un Dios vivo, hacia un Dios que cumple su palabra. Pues bien, hermanos, espero que estas 3 historias de estas 3 batallas pueda ser de edificación para sus vidas. Realmente podemos ver cómo Dios pelea nuestras batallas y debemos de tener toda la confianza entonces en Él, pues Él nos ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y Él mismo nos dice que en este mundo tendremos aflicciones, pero también nos dice: confiad que yo he vencido al mundo. Así que, ¿por qué debemos de preocuparnos si tenemos al Dios Todopoderoso con nosotros? Así que recuerde, soy Alex Calderón y nos vemos en el siguiente programa.